Para la sociedad y la historia mexicana, Benito Juárez representa el hombre que se atrevió a hacer las reformas necesarias para crear un México moderno. En este cuadro vemos cómo el presidente Juárez tiene en su mano derecha un documento que dice Leyes de Reforma y Libertad de Cultos. Es un cuadro que está firmado pocos meses antes de la muerte del presidente. Y significa el grado de importancia que para él y para los hombres de su generación tuvieron estas leyes que transformaron completamente el país, le dieron lo que fue su verdadera independencia y consolidaron instituciones que todavía hoy tenemos en nuestra nación. Cuando surge el Estado mexicano, inclusive a raíz de la independencia, pretende asumir todos aquellos poderes de la corona española. Sí. Y por supuesto, la Iglesia dice rotundamente no. Y el papado dice rotundamente no. Y llegó un momento en que se tenía que decidir quién era más poderoso, la Iglesia o el Estado. De las leyes de reforma, la última que pasa es la tolerancia. Es la última. De cultos, ¿no? Sí, la libertad de cultos. Esa es la más difícil de aceptar. Durante los 3 siglos virreinales, indudablemente que la Iglesia Católica tenía un poder político muy grande, un poder económico muy grande, pero había un equilibrio respecto al rey, que era el patronato, el real patronato eclesiástico. Entre otras cosas, era el rey quien en última palabra iba a designar a los obispos. Cuando viene la independencia de México en 1821, quedan todos los privilegios, queda toda la fuerza política, queda toda la fuerza económica, pero la Iglesia dice, el privilegio del Real Patronato era a la corona española. El gobierno mexicano no. Quiere decir que el equilibrio que había en la época virreinal, aún eso desaparece. Cuando surge el Estado mexicano, inclusive a raíz de la independencia, pretende asumir todos aquellos poderes de la corona española. Sí. Y por supuesto, la Iglesia dice rotundamente no. Y el papado dice rotundamente no. No. Este era un acuerdo, un entendimiento, vuelvo otra vez a simplificar las cosas, con la corona española. Pero no con este estado emergente. Que además no se quería ni reconocer. No, pues, bueno, entonces no es contigo este asunto. Este es un beneficio para una corona, no para ti. Entonces ahí se desenvuelve ese aspecto de la pugna constante, del jaloneo constante entre poderes. Y es más bien entonces esta Iglesia la que no quiere la unión con el Estado, mientras que hay muchos, incluso liberales, que sí quieren una unión bajo, eso sí, bajo un patronato, es decir, un control del Estado. Exactamente, que la Iglesia se vuelva un instrumento del Estado, a lo cual se resisten ferozmente. Digo, yo creo que la Iglesia sometida en la época colonial lo podemos discutir, pero el hecho de que con la independencia se libera la Iglesia del poder civil, eso no hay duda, y no quiere volver a un esquema pero quiere mantener el privilegio de ser la única protegida por el Estado al mismo tiempo. Quiere mantener, yo diría, un lugar central en la definición de las cosas públicas. El Estado, y yo creo que esto sí hay que subrayarlo, el Estado que se está forjando es un Estado confesional, porque todavía se concibe a la religión como un aspecto de la gobernabilidad, no solo como una fe, sino parte de la gobernabilidad. El hombre en su foro más íntimo, en su esfera más íntima, se necesita guiar por principios trascendentes, así se plantea en la época. ¿Y qué cosa podría ser más trascendente que la religión? Y llegó un momento en que se tenía que decidir quién era más poderoso, la Iglesia o el Estado.
Era un problema de soberanías, ¿no? De soberanías, de un estado dentro de otro estado. Las leyes de la iglesia van a ser más importantes que las leyes civiles o al revés. Las propiedades van a pertenecer antes que nada al estado o antes que nada a manos muertas y a la iglesia. Entonces empieza a haber una serie de conflictos allí a partir de 1830, debido en gran parte a que estos primeros obispos, ahora sí, juran defender los derechos de la iglesia y lo toman muy en serio. La iglesia es la gran terrateniente. En aquel entonces la riqueza estaba afincada en la tierra. Y tierra que entraba al dominio de la iglesia era de manos muertas, ya no se podía vender, estaba fuera del comercio. Esto fue tremendo para la economía mexicana. En estos años que estamos hablando, de 1821 a las leyes de reforma, por varias causas, el desastre económico en el país es tremendo, las finanzas públicas están en verdadero déficit, y una de las razones es que la máxima riqueza de aquel entonces pues no se mueve, son de manos muertas. Esto no era posible. Esto no era posible no porque fuera México, el país como se llamara no podía ser. Tanto los conservadores como los liberales acuden al dinero de la iglesia de manera distinta, ¿no? Todo el tiempo. Es decir, el problema era que de alguna manera la iglesia tenía una riqueza que todos codiciaban de alguna manera, ¿no? Y que, bueno, o que requerían para sus actividades. Es que lo que tenemos que darnos cuenta de la primera, digamos, 3 décadas o 4 décadas, de 5, de la historia nacional, es que el problema del Estado es el dinero. Todos los sistemas de gobierno que se experimentaron fracasaron por falta de dinero, no por todas otras cosas que se dicen pronunciamiento. No, fue la falta de dinero. Entonces, siempre contaron con préstamos de la iglesia, más o menos, de los liberales un poco más abruptos, los otros más comedidos, pero todos le exigieron a la iglesia. Entonces, la iglesia no era tan rica como parecía, porque también había sufrido los avances de la corona española, pero tenía crédito, a diferencia del Estado, que ya empezó a no tener a unos réditos espantosos, ¿verdad? Pero ya para los 30 estamos en manos de la usura. Hay una diferenciación importante dentro de la iglesia, y yo creo que hay, en términos, podríamos decir, de hoy, hay una especie de izquierda dentro de la iglesia, es decir, hay un sector francamente liberal dentro del clero, ¿no? Y eso se ve pues en toda la primera mitad del siglo XIX, se ve en los años 20 con los clérigos yorquinos, presentes incluso en los congresos. Miembros de la masonería, ¿no? Claro, sí. Se ve en algunas oraciones cívicas, como la que dio por 1833 el doctor en teología José de Jesús Huerta, en donde denota al clero, el alto clero mexicano en particular, por su conservadurismo, y este mismo hombre va a llegar a jurar la Constitución del 57. De 1821 a 1855, México vive una tragedia constante. Es un estado en muchos de estos años semiteocrático, en el cual perdemos la mitad del territorio. La pobreza, sobre todo pues de los indígenas, es fabulosa, y era una situación que era imposible que continuara. Pero en el año de 1853, que es la última presidencia de Santana, se dan unas bases por el propio Santana, que desde un punto de vista constitucional, hay que decir, y así era, el presidente de la República podía hacer todo,
y fue una dictadura feroz. Un viajero pasó por esos años por nuestro país y escribió: pobre pueblo, desde que amanece nada más se oyen las campanas de las iglesias y se ve a los contingentes militares marchar. Es decir, era un régimen teocrático militar. Hasta la ley del 4 de diciembre de 1860, la última que dicta Juárez todavía en Veracruz antes de venir a la Ciudad de México, se dice: quedan abolidos los recursos de fuerza. Luego dice: cualquier autoridad que asuma la potestad pública de la jurisdicción será considerada como delincuente. Hasta ese momento, ¿por qué? Porque gran cantidad de asuntos económicos y sociales se litigaban en los tribunales eclesiásticos. La ley Juárez, de nueva cuenta, no es una ley radical, era empezar a poner orden en el país en este campo de la justicia. Y desde luego, pues había que meterse con el fuero eclesiástico y con el fuero militar. Otro ejemplo de las leyes de reforma es el de la secularización de los cementerios. Y esto fue muy importante porque hasta antes de estas leyes de reforma, ningún extranjero podía ser enterrado en los camposantos, que estaban bajo control de la iglesia. Por lo tanto, tampoco los mexicanos podían ser creyentes de otra religión, puesto que eventualmente tampoco serían incluidos en los cementerios. Y no fue sino hasta que el gobierno toma bajo su control los cementerios y pasan a ser precisamente panteones, lugares para todos los dioses, que pueden todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias, independientemente de sus convicciones, ser enterrados allí. La ley de secularización de cementerios, por lo tanto, es una ley que, junto con el registro civil de nacimientos y el contrato civil del matrimonio, es una de las 3 leyes que establece el paso, el control del paso de los principales momentos de la vida de los ciudadanos mexicanos, que ahora, a partir de ese momento, pueden gozar de la libertad de creencias, de la libertad de religión, y pueden, por lo tanto, ser mexicanos independientemente de lo que crean. Y después una serie de aspectos de la vida civil que no deben de estar en manos de ninguna iglesia. Lo que usted dice, el registro civil. ¿Por qué el registro civil es tan importante? Es que antes de esto, todos los actos de la vida civil de los mexicanos eran regidos por la iglesia. ¿Cómo podía yo certificar mi nacimiento? ¿Cómo quedaba eso asentado? En los libros parroquiales. Era la iglesia. Que me casaba, era la iglesia. Que yo fallecía y daba cuenta de esto, era la iglesia. Y lo que decíamos, controlaba los cementerios. Si me consideraban un hereje, pues no me dejaban ni que me enterrara, que mi cadáver lo tiraran quizás al río. También esto no ayudó a la inmigración a México, porque los extranjeros no católicos decían: pero ¿cómo voy a ir a ese país donde no tengo ningún derecho ni a pensar, ni libertad de conciencia? La iglesia es la que maneja el estado social de las personas, es decir, el bautizo, que es la constancia de nacimiento. Uno nace para la iglesia en una sociedad católica, porque en el momento en que te bautizas, si no estás fuera de la sociedad. Claro. O sea que no se podía nacer si no era más que dentro de esa iglesia, ¿no? Y tomar en cuenta lo que contaba como documento legal es el acta de bautismo, ¿verdad? Que sigue siendo supletorio en muchos lugares cuando no hay acta de nacimiento. También el matrimonio, también todo el problema de herencias. Y empiezan a llegar en números muy importantes mineros ingleses. Quieren promover la minería en México, van a Inglaterra, traen mineros de Gales, del sur de Gales, del sur de Inglaterra, y resulta que son metodistas. Entonces, ese tercer artículo de la Constitución de 24, que dice que la única religión que se va a permitir en México es la católica,
choca con la necesidad de tener comerciantes y tener mineros ingleses que van a echar a andar Real del Monte, Pachuca, etcétera, ¿no? Es decir, no hay libertad de cultos y sin embargo se quiere comerciar y se quiere formar tener parte relaciones. del mundo moderno y tener comunicación con Europa y con países que no son necesariamente católicos, y cómo hacerle. Se quiere firmar un tratado con Inglaterra, pero Inglaterra dice, bueno, somos nosotros un país protestante, ¿dónde van a enterrar a nuestros muertos? No eran cementerios, eran camposantos, ¿no? Entonces, no se enterraban a los que no fueran católicos y que que hubieran muerto dentro del seno de la Santa Madre Iglesia. Porque quien controlaba ese espacio la era iglesia. Entonces se crean los cementerios, o también el curioso nombre de panteones, lugar de todos los dioses. ¿no? Entonces uno va teniendo estas señales clarísimas que impone la necesidad, la vida cotidiana de secularización, ¿verdad? La tolerancia a cultos como necesaria a la inmigración es como la carta fuerte de los liberales, digamos, radicales que promueven la tolerancia, porque la inmigración es algo que todo mundo quiere. La respuesta de los conservadores y de los liberales más moderados es, señores, el problema no es la intolerancia de cultos, el problema es que el país es un desastre. Nadie va a venir hasta que no nos pongamos en orden, y además hay los tratados amparan la libertad de cultos siempre y cuando no se altere el orden. Esos son dos áreas medulares de diferencia, ¿no? Porque si el culto es la verdad, no contemplan que el individuo puede posicionarse a favor o en contra. En la discusión del Congreso Constituyente de 1856-57, la Comisión de Constitución presenta un artículo, que si no me falla la mente era el 15, sobre la libertad de cultos. La libertad de cultos es una de las libertades más importantes para cualquier ser humano. Y era muy cuidadosa, y se ponía al final que como la religión del pueblo mexicano era la católica, por leyes se le iba a proteger. El proyecto de establecer la tolerancia de cultos fracasa, ¿no? El Congreso se divide y hay unos que están muy preocupados de que la disolución de la unidad religiosa va a significar la disolución de la nación, y entonces este principio, digamos, clave de cada quien debe de creer en lo que quiera y adorar a Dios como mejor le parezca, queda fuera de la Constitución. Además de la ley de separación entre el Estado y la Iglesia, otra ley muy importante es la ley que establece la libertad de cultos, que significa finalmente la libertad para todos los mexicanos o los residentes en el país de profesar la religión de su agrado. Curiosamente, de las leyes de reforma, la última que pasa es la tolerancia. La ley de libertad de cultos, ¿no? Sí, la libertad de cultos, esa es la más difícil de aceptar. El país se dividió, pero si no mal recuerdo, en ese momento todos eran católicos. O sea que usted está señalando una cosa muy importante, que no todos los católicos estaban de acuerdo con su iglesia, no todos los católicos estaban de acuerdo en las posiciones políticas que tenían que asumir, y no todos los católicos estaban de acuerdo en el tipo de país que se debía construir. Hasta donde yo recuerdo, los grandes discursos por las libertades, por la libertad de culto, por la libertad de conciencia, lo dijeron puros católicos. Creo que en ese momento, el único que se declaró no católico fue don Ignacio Ramírez. Regresando a la Constitución del 57, en la víspera, el arzobispo de México, Garza y Ballesteros, tiene una correspondencia con el presidente Comonfort, en donde parece que piensan que están en un entendimiento. Hay cartas del obispo de San Luis Potosí, Pedro Barajas, donde él también abiertamente dice a Comonfort, tengo simpatía por su gobierno. Entonces no podrían desconocer que el gobierno de Comonfort era un gobierno liberal. Pero yo creo que ambos, para no ir más lejos, ambos pensaban que Comonfort iba a ser fiel de la balanza, que él iba a lograr evitar los extremos, ¿no? Y la Constitución del 57, que muchos han
calificado como una constitución moderada. Los obispos no la entendieron en esos términos. La guerra civil se desata dentro de este enfrentamiento que hay entre las dos autoridades. Una vez que el gobierno de Comonfort dice la Constitución se tiene que jurar, la Iglesia dice quien jure esa ley, que es una ley impía e inmoral, va a tener que ser excomulgado. Entonces en este momento es, yo creo que un momento muy dramático, porque se vuelve imposible para los mexicanos el ser buen católico y ser buen ciudadano. Para algunos, ¿no? Sí, bueno, porque están porque todos los hay muchos que sí terminan apoyando al liberalismo y creen que sí se puede combinar. Que incluso ven en las reformas una manera de reformar a la Iglesia. O sea, para muchos de los liberales el desamortizar las tierras de la Iglesia es importantísimo, porque la Iglesia no tiene por qué estar administrando terrenos y cobrando, ¿no?, pesos y centavos. La Iglesia tiene que dedicarse a su misión pastoral. Entonces, para los liberales es una manera de reformar a la Iglesia. Yo diría, hay liberales que son reformistas porque son buenos católicos. Benito Juárez, en cuyo gabinete estamos, es el creador del Estado moderno en México. Y básicamente esa creación se hizo a través de lo que nosotros conocemos como las leyes de reforma. ¿Pero qué son esas leyes de reforma? Son leyes que crean instituciones para el conjunto de los ciudadanos mexicanos. Son, por ejemplo, la desamortización de los bienes eclesiásticos, que permite que la riqueza que antes estaba acumulada y concentrada y no se podía mover por parte de la Iglesia, pudiera circular, permitiendo, entre otras cosas, la libertad de comercio, la compra y venta de bienes, etcétera. Pero también la separación entre el Estado y la Iglesia, la libertad de cultos para que cada quien pudiera creer lo que quisiera creer, y otras instituciones que establecieron la ciudadanía civil mexicana. Las leyes de reforma son el producto de una contienda, son la expresión de una contienda. Es decir, no son leyes de composición o de avenimiento en las que todos estuvieran de acuerdo. Eso en ese momento no era posible. Se estaban librando contiendas en el campo de batalla, no solamente en el campo de las ideas, sino en el campo de las armas. Y las leyes de reforma toman una posición, toman la posición del Estado laico claramente, establecen el deslinde entre la Iglesia y el Estado y reivindican para el Estado muchas de las funciones que hasta entonces habían sido encomendadas a la Iglesia, como puede ser el registro civil, el control de los camposantos, bueno, en fin, afectan las órdenes monásticas, afectan el patrimonio de la Iglesia. Son leyes en su momento radicales porque era la necesidad en esa circunstancia y están en un lado del frente de batalla. Hay que ver, por ejemplo, en los escritos de los liberales del siglo XIX, ya en el momento álgido de la Reforma, con las medidas resultantes del proceso de guerra de reforma, cómo ellos advierten que lo que están haciendo es algo incluso más tímido en ocasiones que lo que hicieron los monarcas católicos, que no tuvieron el reproche o la condenación de la jerarquía romana. Sin embargo, para poder poner en marcha todas estas leyes, fue necesario desamortizar, por un lado, los bienes eclesiásticos y luego, aún más, en medio de la guerra, nacionalizar dichos bienes. Ya no se trataba entonces nada más de desamortizarlos, es decir, poner esos bienes en circulación en el mercado, sino prácticamente que pasaran a poder del Estado, de la nación, y pudieran ser utilizados en la propia guerra contra los enemigos del gobierno liberal. Hay un momento en que la secularización creciente de la sociedad tiene que declararse como laicización, ¿verdad?, del Estado, porque hay un conflicto y eso pues va a ocurrir a un precio altísimo, que es precisamente pues la radicalización de los grupos políticos. La guerra de reforma, que sí fue una guerra civil, porque dividió a las familias, dividió a la sociedad. Es indudable que el Estado laico ha tenido históricamente apoyo social en México. Desde que se establecieron las leyes de reforma, aparte de la Guerra de 3 años, no ha habido un intento serio con apoyo popular para transformar al Estado laico y convertirlo en un Estado confesional o establecer alguna religión oficial o cosa del estilo. Y eso significa que tiene apoyo social. De hecho, la reacción en contra de las leyes de reforma es fundamentalmente la reacción de una parte de la élite
militares, clérigos, intelectuales, comerciantes. No es una reacción popular. Hay efectivamente 3 años de guerra, es una disputa importante, pero que es no solo por la definición del Estado laico, sino por muchas otras de las características institucionales de aquel Estado. Es engañoso pensar en la guerra de 3 años como una guerra de liberales contra conservadores con motivo de la religión, por el sencillo hecho de que la guerra estalla antes de que las leyes de reforma adquieran toda la amplitud que tienen hoy. De modo que apoyo social, indudablemente, y hasta la fecha. Estamos frente al Paseo de la Reforma, que originalmente no se llamaba Paseo de la Reforma, se llamaba el Paseo de la Emperatriz, porque fue diseñado para conectar desde lo que era la estatua del Caballito hasta el castillo de Chapultepec, que era la residencia de la emperatriz Carlota y el emperador Maximiliano. Ellos no alcanzaron a ver terminada esta gran avenida, pero sí la diseñaron. Y después, una vez que los liberales tomaron el poder, le cambiaron obviamente de nombre y la abrieron al público porque no estaba abierta al público. Desde entonces, en primer lugar se llamó Degollado y después adquirió el nombre que tiene ahora, Paseo de la Reforma. Poca gente sabe que se refiere a la reforma establecida durante los años de la guerra de reforma, de las leyes de reforma. Es decir, se refiere a esa gran construcción de la que es parte precisamente el Estado laico mexicano. Ahora, esta avenida finalmente se constituyó en la gran avenida que habría de celebrar el liberalismo y el Estado laico mexicano, porque a lo largo de la avenida se establecieron una serie de monumentos, primero otorgados a cada uno de los estados de la República, y luego los monumentos como son el Ángel de la Independencia, el monumento a Cuauhtémoc, que precisamente conmemoraban los grandes momentos de nuestras luchas por la libertad. Así que el Paseo de la Reforma es de alguna manera un gran homenaje al Estado laico y al Estado liberal en México.